Introducción. Durante 90 años, el mundo creyó en un cuento de hadas sobre una princesa desaparecida. Todos queríamos creer que una niña había escapado del sótano en 1918. Pero la Tierra finalmente entregó a sus muertos, y la ciencia no se preocupa por las leyendas. Cuando los investigadores abrieron la última tumba, encontraron algo que los aterrorizó más que los propios esqueletos. No se trataba solo de quién había muerto, se trataba de cuán arduamente alguien había intentado borrarlos. Los resultados del ADN no solo identificaron un cuerpo, expusieron un encubrimiento tan brutal que cambia por completo la historia del Imperio ruso. La armadura de $13 millones. La dinastía Romanov gobernaba un vasto territorio que se extendía por miles de millas. Pero a principios del siglo XX, ese corazón estaba fallando. Las enormes presiones de una guerra mundial desastrosa, la hambruna generalizada que dejó a millones con hambre y un fervor revolucionario que se extendía como una fiebre por todo el país, habían destrozado por completo los cimientos del gobierno imperial. El zar Nicolás II, un gobernante que muchos historiadores coinciden estaba mal preparado para la ola de historia que se abatía sobre él, finalmente renunció a su trono en marzo de 1917. Así, de un momento a otro, 3 siglos de poder, Romanov desaparecieron con una sola abdicación. Toda la familia, el zar, su esposa, la zarina Alexandra, sus 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, y su único hijo, el joven y frágil Alexei, se convirtieron instantáneamente en prisioneros del Estado. Despojados de sus títulos y de su absoluta libertad, fueron trasladados lejos de la capital. Primero a un pueblo en Siberia y finalmente a la ciudad industrial de Ekaterimburgo, en los montes Urales. Allí fueron confinados en la casa de un comerciante, un lugar que los bolcheviques rebautizaron brutalmente como la casa de propósito especial. Las ventanas estaban pintadas de blanco, haciendo que su jaula dorada se encogiera con cada día que pasaba, lleno de miedo. En las primeras horas del 17 de julio de 1918, la familia y 4 de sus fieles empleados fueron despertados de su sueño inquieto. Les dijeron que el ejército blanco antibolchevique se acercaba y que necesitaban ser llevados al sótano por su propia seguridad. Bajaron las escaleras. Nicolás, Alexandra, sus 5 hijos, el médico de la familia, una sirvienta, un cocinero y un criado. La habitación a la que entraron era pequeña, desolada e implacable, de apenas unos 4,3 por 5,2 metros. Mientras esperaban, un grupo de hombres armados ingresó en la habitación. Su líder, Yakov Yurovsky, leyó una breve declaración escalofriante. El Soviet de los Urales los había sentenciado a su fin. Lo que siguió no fue un acto limpio y rápido, sino una escena aterradora de puro caos. La habitación estalló en un frenesí de disparos de rifles. Lo más loco es que, debido a casi 3 libras de joyas, incluidos enormes diamantes y esmeraldas cosidas en la ropa interior de las hijas para contrabandear riqueza, muchos de los disparos iniciales no fueron efectivos. Los proyectiles rebotaban por el pequeño espacio, convirtiendo el sótano en una pesadilla sonora. La escena se volvió aún más frenética cuando los ejecutores se dieron cuenta de que su plan inicial había fallado y recurrieron a bayonetas y culatas de rifle para terminar su macabra labor. Cuando el humo y los gritos finalmente se desvanecieron, 11 personas yacían en el frío suelo. Una dinastía entera había sido erradicada en cuestión de minutos, pero para los hombres que cometieron el acto, la macabra tarea de la noche estaba solo a medio camino. El mundo nunca debía saber lo que había pasado allí. Los Romanov tenían que desaparecer por completo. Sus cuerpos fueron cargados en un camión y llevados al bosque. El plan inicial fue un acto desesperado de 1900, ocultamiento, arrojarlos por un pozo minero abandonado de 6 metros llamado Los 4 Hermanos. Desnudaron los cuerpos y los rociaron con ácido sulfúrico corrosivo para hacerlos irreconocibles. Por decirlo suavemente, el plan fracasó. El pozo era demasiado superficial y los cuerpos todavía eran visibles desde arriba. Entró el pánico entre los ejecutores. En una maniobra desesperada, sacaron los cuerpos del pozo y los cargaron de nuevo al camión. El tiempo se agotaba antes del amanecer. Encontraron un nuevo lugar, un camino lodoso llamado Koptiaki. Allí,
En una fosa poco profunda, enterraron apresuradamente a 9 de las 11 víctimas. Durante 73 años, su horrible secreto permaneció oculto bajo el suelo siberiano. Pero aquí está el detalle. 2 de los cuerpos nunca fueron puestos en esa tumba. Los ejecutores tenían un plan diferente y más oscuro para el heredero y una de las hijas, un plan que desataría un siglo de misterio. La anomalía genética. Luego, en 1991, tras el colapso de la Unión Soviética, los investigadores rusos, actuando sobre un informe secreto de los años 70, finalmente abrieron la tumba. Dentro encontraron una masa enredada de 9 esqueletos. El mundo contuvo la respiración, pero el descubrimiento solo profundizó el misterio. Había 9 cuerpos, pero deberían haber sido 11. 2 de los hijos del zar estaban desaparecidos. El mundo tenía huesos, pero la mayor pregunta permanecía sin respuesta. ¿Habían escapado Alexei, el heredero, y una de sus hermanas de su destino? El análisis forense inicial comenzó a principios de los años 90, el amanecer de una nueva era para la genética, centrándose en el ADN mitocondrial, que se transmite casi sin cambios de madre a hijo. Esto era perfecto para rastrear la línea materna. Y esto es lo increíble. Para probar que los restos femeninos pertenecían a la zarina y sus hijas, necesitaban una muestra de un pariente materno vivo. La búsqueda los llevó a una fuente increíble, el Palacio de Buckingham. El príncipe Felipe, duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II, era sobrino nieto de la zarina Alexandra. Su abuela y Alexandra eran hermanas. Cuando los científicos se acercaron a él, accedió a proporcionar una muestra de sangre. Fue un momento extraordinario que conectó a 2 de las familias reales más famosas del mundo en nombre de la ciencia. La comparación en el laboratorio fue sorprendente. El ADN mitocondrial del esqueleto que se creía de Alexandra y el de 3 de las jóvenes coincidían perfectamente. La ciencia había probado que la zarina y 3 de sus hijas yacían en esa tumba poco profunda. Pero luego vino el giro crucial, el que inicialmente mantuvo el misterio vivo. Lo que muchos pasaron por alto fue una extraña peculiaridad encontrada en el ADN del zar. Para identificar a Nicolás II, los científicos compararon su material genético con el de parientes vivos de la línea paterna. Aunque coincidía de cerca, había una pequeña anomalía desconcertante. La muestra del zar mostraba una condición rara llamada heteroplasmia, donde una persona tiene más de un tipo de secuencia de ADN mitocondrial en sus células. Era un fallo genético de 1 en 100, haciendo que su ADN mostrara casi 2 patrones distintos mezclados. Este pequeño detalle fue suficiente para arrojar una sombra de duda sobre toda la investigación. Las autoridades rusas y algunos científicos eran escépticos. ¿Podría ser realmente el zar? El debate persistió, proporcionando la incertidumbre suficiente para mantener vivas las teorías de conspiración por otros 16 años. Esta anomalía, sin embargo, más tarde probaría ser la pieza de evidencia más importante. Mientras tanto, la ciencia también cerró el caso de la sobreviviente más famosa, una mujer llamada Anna Anderson, que durante más de 60 años afirmó ser la gran duquesa Anastasia. Una muestra de tejido suya, guardada de un procedimiento médico años antes, fue analizada. Su ADN demostró que era una trabajadora polaca de fábrica, no una princesa rusa. La ciencia había cerrado una puerta, pero el misterio de los 2 niños desaparecidos seguía abierto, alimentando la idea de que 2 Romanov habían logrado sobrevivir. Pero esta anomalía genética inicial, la heteroplasmia en la muestra del zar Nicolás, era más que una fuente de duda. Era una huella genética única que eventualmente desbloquearía toda la terrible verdad. El hecho de que Nicolás II tuviera esta inusual mezcla de 2 tipos diferentes de ADN mitocondrial se convirtió en la pieza de evidencia más crucial. Ningún otro miembro de la familia mostraba esto, y aún así era definitivamente suya. Esta rareza genética era una firma científica que necesitaría ser reexaminada con extremo rigor cuando se encontraran los otros cuerpos. Este pequeño tropiezo genético fue lo que finalmente destruyó 90 años de mitología romántica. El increíble esfuerzo en el análisis inicial del ADN, incluyendo el trabajo innovador sobre los 9 esqueletos,
allanó el camino para los posteriores tests definitivos que revelarían el verdadero horror del encubrimiento. Pero algo más esperaba en el bosque. El heredero es encontrado 75 metros del primer entierro masivo. Durante otros 16 años largos, el caso permaneció completamente congelado. El mundo conocía el destino de 9 víctimas, pero los 2 niños desaparecidos continuaban alimentando especulación implacable. Su ausencia era una página en blanco en los libros de historia, permitiendo que los cuentos de escape y supervivencia persistieran. La poderosa Iglesia Ortodoxa rusa incluso se negó a reconocer oficialmente los restos sin los 2 niños desaparecidos, lo que significaba que la familia no podía ser enterrada correctamente. La historia, al parecer, estaba decidida a aferrarse a su mayor misterio. Todos estaban obsesionados con la idea de una princesa sobreviviente, un escape cinematográfico que redimiría la tragedia. Luego, en el verano de 2007, el juego cambió. Un pequeño grupo de aficionados, armados con detectores de metales y obsesionados con la historia de los Romanov, decidió buscar una vez más el área alrededor de la tumba principal. No se guiaron por rumores o leyendas, sino por los escritos precisos y escalofriantes de Yakov Yurovsky, el mismo que lideró el pelotón de ejecución. En su relato secreto del evento, mencionó haber quemado los cuerpos de 2 víctimas en un lugar separado. Siguiendo este mapa macabro, los buscadores se centraron en un claro a apenas 75 metros de la primera tumba. Lo que encontraron fue horripilante. No era una tumba en el sentido tradicional, sino un pequeño hoyo poco profundo de apenas 60 centímetros. Dentro había 44 fragmentos óseos pequeños carbonizados y varios dientes. El descubrimiento puso fin de inmediato a toda especulación sobre escapes. Lo que nadie te dice es la verdadera gravedad de este hallazgo. No era solo un entierro, era un intento desesperado y brutal de aniquilar por completo 2 cuerpos. Los huesos habían sido destrozados, quemados a altísima temperatura y luego rociados nuevamente con ácido sulfúrico. Los monstruos habían llegado a extremos salvajes para asegurarse de que estos 2 nunca serían encontrados ni identificados. El nivel de profanación premeditada aquí es lo que realmente impactó a los expertos, obligándolos a ver todo el acto no como una simple ejecución, sino como un encubrimiento aterrorizado por hombres que sabían que enfrentarían represalias si los cuerpos eran hallados. Los fragmentos óseos fueron enviados con urgencia a expertos forenses de todo el mundo. Los antropólogos determinaron que los restos pertenecían a 2 jóvenes, un niño entre 12 y 15 años y una joven entre 15 y 19. Las edades coincidían perfectamente con el joven Alexei de 13 años y María de 17 o Anastasia de 18. Fue un momento que detuvo el corazón. Tras 90 años, las últimas piezas del rompecabezas podrían finalmente haberse encontrado. Esta vez no habría lugar para la duda. Los fragmentos óseos fueron enviados a los mejores laboratorios de ADN del mundo, incluyendo el Laboratorio de Identificación de ADN de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos y un centro de última generación en Austria, asegurando que los resultados fueran cruzados y completamente irrefutables. El ADN estaba gravemente dañado, mucho más que los primeros restos debido a la quema en baños de ácido, pero la tecnología había avanzado años luz desde los 90. Los científicos pudieron extraer tanto el ADN mitocondrial como el nuclear de las pequeñas muestras fragmentadas. El ADN nuclear es crucial porque proviene de ambos padres, creando una firma genética personal más detallada. Compararon los resultados con el ADN de la primera tumba y con una base de datos global de parientes Romanov. El veredicto fue absoluto y unánime en todos los laboratorios. El ADN mitocondrial probó que los restos pertenecían a un hijo de la zarina Alexandra. El ADN nuclear probó que eran hijos de Alexandra y Nicolás II. Y esto es increíble. Pruebas especializadas del cromosoma y confirmaron que el niño era un pariente masculino del zar, estableciendo la identidad del zarevich Alexei. La probabilidad estadística de que no fueran los hijos Romanov desaparecidos era, a todos los efectos prácticos, 0. La ciencia era irrefutable, completamente sólida. Cada Romanov estaba contabilizado.
Pero el detalle clave que cerró por completo cualquier duda restante fue el nuevo análisis que confirmó la identidad de Nicolás II y la relación genética con los dos cuerpos recién encontrados. ¿Recuerdas esa anomalía desconcertante, la heteroplasmia? Ese pequeño detalle, una vez fuente de controversia, se convirtió en la prueba definitiva. Este rasgo oculto demostró que Nicolás era efectivamente el padre de los niños en la tumba principal. Y lo increíble es que el ADN extraído del niño en la segunda tumba coincidía con el mismo patrón inusual encontrado en el SAR. El silencio del bosque finalmente se rompió. Conclusión. Así que aquí está la gran pregunta. Si hubiéramos encontrado estos cuerpos 20 años antes de que existiera la tecnología de ADN, ¿seguiríamos creyendo hoy en el mito de Anastasia? Hace que uno se pregunte qué otros hechos históricos en realidad están solo esperando un tubo de ensayo para ser probados.